Buenas noches, Buenas Inge. noches. Sí, se ve, Inge, tu Perfecto, pantalla. muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Vamos a realizar un ejercicio un poquito más completo. En este caso es una viga de una sección armada en forma de I, que tiene los siguientes datos. En este caso, nos pide determinar la resistencia a flexión y a corte de la viga armada que se muestra en la figura. La viga está articulada en los extremos y tiene una longitud de 40 pies. La sección está formada por placas de 3 octavos por 67.5 pulgadas para el alma y una placa de 1.25 por 10 pulgadas para las alas. Son alas simétricas. De acero ASTM a 572 grados 50. La separación A sub 0, que se puede ver acá en esta imagen, que es la separación entre el primer rigidizador que está coincidente con el apoyo y el primer panel, es de 30 pulgadas y las separaciones subsecuentes de las placas intermedias es de 80 pulgadas. En este ejercicio hay que considerar el campo de acción de tensiones cuando sea posible, vale decir, es una ventaja considerar una mayor capacidad de resistencia para este diseño. ¿Sí? En este caso no es necesario realizar el diseño de los rigidizadores, solamente vamos a ver en este ejercicio el diseño de nuestro miembro. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de la mano. Yo tengo aquí ya, digamos que colocado los datos y partes resuelto. Este ejercicio es un poco antiguo en mi planilla, sé que le he debido hacer con una norma seguramente anterior, y le vamos a actualizar a la norma 2016. ¿Sí? Bien, si se fijan, tenemos la sección armada bastante grande, 70 pulgadas de canto, 3 octavos de pulgada de espesor del alma, y en cuanto a las alas, como les decíamos, placas de 95 por 10, tal como se muestra en la figura. Bien, colocando los datos del ejercicio, primeramente vamos a colocar la longitud de la viga L, son los 40 pies, aquí no se puede ver en la gráfica, está recortado, pero no importa, son 40 pies de longitud según indica el programa. Es una viga articulada en ambos extremos, va a ser una viga simplemente apoyada. El acero del perfil es un acero grado 50, donde FY es 50 y FU 65 K6. El módulo de elasticidad, como todos conocemos, es constante en el acero, 29.000 K6. Está biarticulada, por ese motivo que si hablamos de un miembro que estuviese a compresión, los factores K serían 1, pero en este caso, como está solamente a flexión, no va a importar este dato, tal vez lo podríamos incluso eliminar, que no va a afectar para nada. En cuanto a los parámetros del perfil, aquí tenemos sus dimensiones. Aquí tenemos el canto total del perfil, 70 pies, pero en pulgadas. El ancho del ala, 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque aquí dice que las placas son de 10 por 1.25. Obviamente 1.25 es el espesor. En este caso, el espesor del ala, 1.25. En cuanto al alma, que podemos verificar de la gráfica, el espesor son 3 octavos de pulgada y la altura del alma, 67.5 pulgadas. Está acá con este calculito que nos tiene que cuadrar, ¿no? De menos 2 veces el espesor del alma tiene que dar esta altura y nos cuadra perfectamente. Hasta aquí solamente la geometría. Ahora, los parámetros del perfil de la sección armada podemos encontrarlos de manera manual. Tenemos el área, por ejemplo, que es 2 veces el área de las alas más el área del alma. Ahí tenemos en pulgadas cuadradas 50.313. Tenemos la inercia del perfil en el eje fuerte, en el eje X, calculado como la inercia total, descontándole la inercia de la sección de la parte hueca. Ahí está. Tenemos ahí 39.155 pulgadas a la cuarta. El radio de giro en el eje principal X simplemente es la inercia entre el área. Ahí tenemos 27.89. El módulo resistente elástico de la sección, el eje X, simplemente es la inercia entre la mitad de la altura, es decir, de medios, y vale 1118.72 pulgadas cúbicas. Y tenemos ahora el cálculo de, en este caso, el módulo plástico. Al módulo plástico, recordar que lo que hacíamos era analizar una sección T. De manera automática he colocado ahí la fórmula para encontrar ese centroide del perfil T. Está aquí. Y con esto encontrar la diferencia para encontrar lo que será la distancia A. Si se acuerdan, la distancia es el brazo entre las fuerzas. Y simplemente la fórmula de cálculo del módulo resistente plástico es la mitad del área por esa distancia A o el brazo. En este caso, computando 1286.52 pulgadas al cubo, comparando con el módulo resistente elástico, hay una diferencia. Podemos también verificar este factor de forma que decíamos
Simplemente, yo voy a aumentar, simplemente la relación entre los módulos, pues lo voy a hacer ahí para que podamos verificar y validar cuánto es la diferencia. Usualmente está entre 1, decíamos 1.06 hasta 1.15, 1.20, no debería ser más. Vamos a verificar cuánto es en este perfil. Vamos a revisar. Y para el perfil tenemos una desrelación de 1.15, que es algo habitual, es variable en función de la geometría, pero está ahí colocado. También lo voy a colocar con un cuadrito con un color específico de cálculo. Y los parámetros de la inercia en el eje Y, módulo resistente elástico en el eje Y, radio de giro en el eje Y. Esto igual bastante fácil de calcular. También tenemos la constante de torsión de Samenant, que simplemente es la sumatoria de 20 cubo tercios. Un parámetro bastante pequeño para este perfil comparando la inercia. Si comparamos la inercia de 39.000 comparado con 14, no hay punto de comparación. Y eso habitualmente pasa en perfiles abiertos, que la resistencia a la torsión, en este caso expresado por J, es muy pequeño. H sub 0, que es la distancia entre centroides de alas, divisamos, sería el canto total menos 2 veces el espesor del ala entre 2. Ahí tenemos justamente la fórmula. Y por último, aquí lo vamos a bajar un poquito para que se vea mejor. Ahí tenemos la constante de alabeo con la fórmula que nos da el manual. Y el radio de giro RTS en función de este constante de alabeo, todo calculado en función de los parámetros geométricos, ¿no? Si hay alguna duda para poder revisar, no es mala idea esto copiar en un programa como podría ser, por ejemplo, RAM. Entonces voy a hacer esto de manera de verificar y ver cuando tengamos errores, rápidamente lo vamos a hacer, a manera de practicar. Ahora sí, está en el programa. Rápidamente lo que voy a hacer es copiar este ejercicio, voy a colocar en unidades del sistema de inglés, una viga de 40 pies, decía el enunciado, tenemos 40 pies, rápidamente vamos a conectar, vamos a colocar los soportes, en este caso en el lado derecho voy a colocar solamente el patín, para esta viga le vamos a colocar su material, en este caso material 10572 grado 50, y el perfil es un perfil que no está en el catálogo, que lo vamos a generar con el programa. Vamos a ir a inicio, secciones. Aquí tenía mi carpeta de secciones armadas. En este caso, de acuerdo al enunciado, tenemos una base, si se quiere, de 1.25, perdón, de una base de 10 pulgadas y un canto de 70. Creo que es este de acá. Voy a hacer doble clic para verificar si he colocado este perfil. Y vamos a revisar. Esta es su geometría. Ancho del ala, 10 pulgadas, tanto arriba y abajo. Altura total, 70 pulgadas. Espesor del alma, 0.75, que si calculamos, en un segundo, calculamos 3 octavos, aquí no permite colocar en quebrados, tiene que ser en decimal. Nos sale justo ese valor, correcto. Espesores de alas 1.25, o sea que está totalmente correcto. Entonces aquí ya tengo generado la sección. Puedo ver las propiedades geométricas y mecánicas y puedo comparar. Por ejemplo, comparar los parámetros más importantes. Aquí voy a colocar en este lado, aquí mi planilla, para poder revisar y comparar de una manera rápida, por lo menos los parámetros más importantes. En cuanto al área 50.313, aquí tengo el área, correcto, está coincidiendo plenamente. En cuanto a la inercia en el eje X, inercia principal, aquí tenemos 39.155, aquí tenemos la inercia 33, 39.155, exactamente lo mismo. Notar que en el software I33 es la inercia, en este caso, la inercia de los ejes ortogonales cartesianos, y la inercia 33' es el eje principal, pero en este caso, como su perfil simétrico, pues se replica el mismo eje. Vamos a ver el módulo resistente elástico, 1118.72, aquí tengo S33, 1118.72, significan el superior y el inferior son lo mismo porque es un perfil simétrico. Vámonos a los parámetros que más nos interesan. El módulo plástico, 1286, aquí voy a revisar el módulo plástico, S33, 1286.523, exactamente el mismo valor.
Luego vayamos con Samenant, 14.207. Aquí tenemos 14.207 exactamente. Y tal vez los parámetros de constante de alabeo, que aquí voy a verificar. Aquí tenemos 2.46 por 10 a la quinta. Tengo 2.46 por 10 a la quinta si recorro el decimal. Y RTS, vamos a ver si me lo he calculado, porque no lo coloca justamente acá, pero los demás parámetros sí cumplen y están muy de acuerdo a lo que hemos visto. Así que una manera de verificar para no equivocarse es esto. Estamos corroborando, ¿verdad? Aceptamos y yo voy a asignar este perfil a nuestra viga. Voy a verificar. Es una vista y el perfil es bastante esbelto. Entonces, vean, claro, 70 pulgadas de altura comparado con el espesor del alma, sobre todo, bastante esbelta, ¿no? Nuestra viga. Seguro que tiene problemas desde en el alma, a la vista. En el ala no tiene ese problema, es bastante gruesa comparado con su ancho, pero en el alma sí tiene problemas a la vista en cuanto a flexión. Bien. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta en este ejercicio? Ya como los datos, voy a acabar de cargar en el programa. Nos dice que las cargas no son un dato del ejercicio, solamente nos pide encontrar la capacidad. Si tengo ese tipo de pregunta y no tengo las demandas, entonces yo lo que puedo hacer es considerar simplemente la carga muerta y no complicarme la vida. Entonces, ¿qué les parece? Que tengo carga muerta por defecto. Entonces, solo voy a querer para que me verifique solamente el peso propio. Entonces voy a irme a general y voy a colocar aquí el multiplicador de peso propio y tengo el peso propio para que el programa lo considere en el cálculo. En cuanto a las combos de carga, para que me haga el diseño, tendré que irme a inicio, tendré que ir a agregar editar y colocar aquí un combo de carga manual, que es el 1.4. Si quiero lo automático, aquí colocamos en general, elegimos la AS6716, el LPD, y por defecto solamente con carga muerta tenemos el 1.4 de la carga muerta como el combo de diseño, el LPD, aceptamos, y tenemos ya aquí en las cargas este combo de diseño, está como D1. Listo. Tenemos geometría, tenemos apoyos, tenemos la carga, solo con el peso propio, tenemos todo lo referente para el diseño. ¿Qué más nos faltaría cargar? Faltaría cargar, por ejemplo, los apoyos laterales. En este ejercicio no nos dan datos, solo nos dice que está apoyado en los extremos, no nos dice acerca de los apoyos laterales. Si no nos dice, pues va a considerar que simplemente está en el apoyo izquierdo y en el apoyo derecho. O sea que L sub B también va a ser 40 pies. No lo digo, automáticamente en el programa lo considera así. Fijamos en el parámetro L sub B, acá en el pite de flexión, acá el L sub B negativo o positivo. Si lo está con 0, va a considerar la luz total de la viga, así que no hay problema para poder calcular. En cuanto a C sub B, en el ejercicio, no sé si la carga distribuida es la gobernante o para otro tipo de cargas, entonces no es pertinente que yo calcule y que diga para una carga distribuida es 1.14, ¿se acuerdan de las tablas de la norma? Entonces yo voy a dejar con el valor de 1, automáticamente, voy a colocar ahí el valor de 1, siempre en el 3.3, que es para la flexión del eje principal, el 2.2 es para la flexión en el eje débil, que en este caso no aplica. Y ¿qué más podríamos verificar? El tema del cortante. Vamos al cortante. Y aquí estamos con el cortante. Tenemos dos opciones. Déjenme abrir esto un poquito más grande. Tenemos los rigidizadores, una distancia que hay que definir, y el campo de acción de tensiones que sí podemos o no considerar. Para este ejercicio nos dice que consideremos el campo de acción de tensiones. Nos dan dos separaciones. Para la placa extrema nos dan sub 0 de 30 pulgadas y la placa media nos dan 80. En este programa todavía en esta versión no hay manera de colocar separaciones distintas. Entonces voy a colocar la más crítica, la inicial, la de 30 pulgadas. Entonces voy a colocar que para este miembro, efectivamente, colocamos 30 pulgadas de separación, 30 in. Le voy a colocar, ¿por qué in? Porque está en pies automáticamente. Si yo no lo quiero hacer así, lo puedo calcular o puedo convertir en marcado en una calculadora y los reemplazo en decimales. Voy a colocar 30 pulgadas, colocamos Enter y el programa me lo calcula. Y voy a clicar que el software considere el campo de acción en tensiones. Ahí está. Tengo todo ya configurado para que este elemento, este miembro, sea considerado en el diseño tanto de flexión como de corte. Hacemos un primer análisis estructural. Vemos que no hay ningún problema de convergencia. Y voy a hacer en este caso un diseño. Aplicando la norma 2016. Diseñamos y tenemos ya listo el diseño.
Colocamos vista, o perdón, salida, y voy a colocar el reporte en A0 para tener los parámetros para poder comparar con mi planilla. Verificando, lo más que me interesa ahorita es poder ver, por ejemplo, L sub B, que es 40 pies, debería ser acá. Pues aquí tenemos los valores de L sub B para lo que sea la longitud de cálculo del paneo lateral. Tenemos los 40 pies, ahí se pueden darse cuenta. Aquí también tenemos los 40 pies. Y básicamente lo que me interesaría sería la capacidad simplemente a flexión en el eje fuerte. La aceleración es muy baja porque la carga es solo el peso propio del elemento, o sea que eso no es algo que estaríamos buscando, solamente la capacidad, que para este ejercicio es de 618.33 kilolibras por pie. Y está calculando con el F5, vale decir con vigas y con secciones esbeltas. Y en cuanto al cortante, está acá. Me interesaría el cortante en el eje menor, porque es paralelo al eje vertical. En este caso, la capacidad es 650.28 kilolibras. Y que tengo los parámetros de K sub V, 30.31, C sub V2 de 0.81 y la capacidad nominal de 72.53. O sea, una capacidad de diseño de 650.38. Todo esto vamos a verificar con la planilla y nos debería salir bien similar. Digo igual porque puede haber alguna diferencia en decimales, ¿no? Bien, vamos a validar y vamos a revisar, ¿sí? Bien. En cuanto a las propiedades mecánicas, ya está revisado. Vamos a hacer el cálculo de este elemento. Tanto flexión y cortante. Primera, por el orden que hemos seguido en nuestras planillas, la demanda no tenemos acá para poder calcular porque no tenemos dato de la demanda. Entonces, lo dejamos simplemente así. En cuanto a las capacidades, primeramente voy a comenzar con la flexión, que es usualmente el parámetro que gobierna el diseño. En este caso, para esta sección transversal, voy a ir a la norma a clasificar las secciones. Para eso voy a entrar a la especificación. Y para clasificar un perfil, no me tengo que olvidar nunca que tengo que ir al capítulo B. En este caso, el capítulo B, que sería requerimientos de diseño, voy a ir a B4, propiedades de los miembros, y voy a entrar a B4, tabla B4.1b, que es miembros sujetos a flexión. En cuanto a las alas o elementos no rigidizados, aplicaría el caso número 11, porque son alas de elementos armados. Es la selección lambda P038, lambda R095K sub C. Vamos a revisar. Tengo lambda F, primeramente, el cálculo de las vueltas del ala, es 4. Lambda PF038, como aquí pueden ver, y lambda RF, que aquí ya no lo calculó porque es tan grande, tan pequeño este valor de lambda F que comparando con lambda PF, decimos que la sección simplemente no tiene problemas para nada en cuanto al tema de la sección compacta, ¿no? Aquí también nos calculó por si acaso el lambda RF, pero era por demás, ¿no? 4 es menor que 9 y mucho menor que 16, por tanto las alas son compactas. En cuanto al alma, revisando, vamos a elementos rigidizados, la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos el caso número 15, que es para cualquier tipo de alma de sección en forma de I. Los valores límites son 376 y 5.7. Revisando, lambda del alma, lambda PW y lambda RW. Comparando, tenemos que 180 es mucho más grande que lambda PW y que lambda RW. Por tanto, el alma es esbelta. Entonces, hay que diseñar esta viga como sección en forma de I, con ala compacta y alma esbelta. De esto vamos a encontrar las tablas de los estados límites. Por si acaso voy a verificar porque me acuerdo que esta planilla yo la había elaborado con la versión 2010 de la norma. Vamos a revisar. Vámonos entonces a la especificación. En la especificación, al capítulo de flexión, capítulo F. Entramos a tabla F1. 1 para revisar. La sección en forma de I, con alas compactas y alma esbelta. Aquí tendríamos la sección F5. Forma de I, ala compacta, no compacta o esbelta. En este caso tenemos compacta y alma esbelta. Aplican 4 estados límites que vamos a ir verificando uno a uno. Voy a ir a F5 y voy a revisar. ¿Hay diferencia con la planilla? Vamos a revisar. Sí. Algún estado límite creo que no está exactamente lo mismo. Vamos a revisar con nuestra planilla. Tenemos compresión, influencia por compresión de ala, pandeo lateral torsionante, pandeo local del ala y pandeo y tensión de influencia del ala.
hay una variación acá, ¿no? De CFY con Y, entonces hay una variación. Lo que voy a hacer es copiar nomás lo que está en la norma 2016 para que no tengamos diferencias. Realmente de norma a norma hay variación en algunas ecuaciones, algunos criterios, entonces vale la pena usar siempre la versión que estamos trabajando. Voy a modificar, voy a copiar el estado límite que corresponda a la planilla, entonces lo vamos a modificar, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos el recorte correspondiente y tenemos los estados límites para nuestra verificación. En este caso el F5 del reglamento 2016. Listo. Bien, entonces vamos a ir paso a paso. El primer estado límite, si revisamos, F5, es el cálculo de fluencia por compresión del ala compresión. Es el mismo estado límite que planteo acá. Aquí tenemos la expresión de cálculo, capacidad nominal, el valor de RPG, FY por SX sub C. Exactamente lo mismo. Para encontrar esta capacidad, vamos a revisar que este valor de RPG debe calcularse. Y RPG, aquí en la norma, aquí acabaría el capítulo, la parte 1. La parte 2 nos habla también de RPG, pero más adelante nos dice cómo tener que calcular. Este RPG, que es un factor de reducción en flexión, nos dan esta fórmula. Por si acaso lo voy a comparar con la fórmula que aquí tengo copiada. 1 menos AW, 1200, 300 AW, H sub C TW menos 5.7 raíz de ente FY, menor o igual que 1. Tal cual la fórmula no varía nada. Inicialmente el valor de AW, dado, pues la ecuación dice 412, y no debe exceder de 10. Voy a irme a 412, y aquí tengo la ecuación de A, aquí está AW, que sería la altura H sub C, que es la altura del alma al área a compresión, a la compresión, TW, el ancho del ala compresión, el espesor del ala compresión, y tenemos los mismos parámetros, tal cual. En este caso, para aplicar esta fórmula, primeramente el ancho BFC, el ancho del ala, como es simétrica la sección, tanto BFC y BFT son lo mismo, es el ancho del ala, 10 pulgadas, el espesor del ala a compresión, igual 1.25 pulgadas, tenemos ya dos parámetros. Para H sub C, aquí también tenemos una definición de H sub C. Déjenme revisar. Aquí está la definición de H sub C, cómo se calcula. Básicamente es la altura del alma para secciones armadas, ¿ya? Entonces aquí en la planilla, si se fijan que copio la teoría, y la altura H sub C simplemente es la altura de nuestra alma, que tendremos como dato de 67.5 pulgadas, simplemente. Bien. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, nos vamos a calcular el parámetro AW. En este caso nos sale un valor de 2.02. Claro, comparando que nunca sea mayor que 10. Si es menor que 10, aplique la fórmula, caso contrario, marque como 10. 2.025. La RPG con la fórmula planteada en la norma, igual debe ser siempre menor o igual que 1, nos sale un valor de 0.952. Este factor está reduciendo la fluencia que pudiese ver en el ala a compresión. Ya con este valor de 0.95 aplicamos la ecuación de capacidad y encontramos una capacidad simplemente de 4.438.199 kilolibras por pie. El primer estado límite, que le he llamado MN1, porque vamos a verificar todos los estados límites de inflexión, y el último vamos a elegir el más crítico, que sería el menor de todos, ¿verdad? Está, primer dato encontrado. Siguiente estado límite, vamos a revisar. Vamos a ir al F5. Un estado límite sería el pandeo lateral torsionante, lateral torsional buckling. Aquí tengo la fórmula, igual está RPG. Y diferencia del caso anterior, tenemos un esfuerzo crítico que calcular. Vamos a revisar. Aquí también tengo el pandeo lateral torsionante y tengo la misma ecuación. RPG por esfuerzo crítico por el módulo resistente elástico en compresión, ¿no? Sub C. Exactamente lo mismo. Para recapitular, mi luz mi total es 40 pies. Mi L sub, como no me dice nada, entre apoyo y apoyo voy a tomar en cuenta L sub, son 40 pies. Y de ahí hay que calcular los parámetros del pandeo lateral. Calcular L sub P y L sub R. Para saber en qué caso estamos para encontrar este esfuerzo crítico. En cuanto a L sub P,
está definido con la ecuación 417, pero antes L sub R, pi por RT, vamos a comparar, en un segundo, L sub R, es pi por RT, raíz de E entre 0,7 FY, entonces vamos a revisar, aquí tengo 1.1 LT entre FY, la está con la versión 2010, voy a modificar, es simplemente pi, P, control G, ahí tenemos pi, RT, donde LT se define, dice en la sección F4, pero antes vámonos a LP, vamos a ir a LP, y vamos a encontrar que de la sección 4, pues LP, que es el límite del palpandeo, en este caso lateral y la zona de plastificación, simplemente es 1.1 radio de giro LT entre la raíz del módulo entre F y Y. Eso estaba muy bien, que lo hemos modificado mal, esto es 1.1, ¿verdad? Era LR, el que es pi. Ahí nos hemos equivocado. Bien, volvemos a nuestro F5. Vamos al F5. Ahí. Decíamos, vamos a encontrar, LP ya está definido, LR es pi. LR es pi, LT es raíz del módulo entre 0,7 y Y, también está calculado en pies. LPD 40. 40 es pues mucho mayor que 5.59 y mayor que 19. Por tal motivo, estamos cayendo pues, en el caso C, que nos dice que el esfuerzo crítico es una ecuación, esta que está acá como bien parecida a la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces, de ahí viene que F crítico es S sub B por pi cuadrado por módulo de elasticidad entre, esta como es B, es L sub B entre T al cuadrado, tal como está aquí en esta fórmula. Y nunca este esfuerzo crítico puede ser mayor al esfuerzo de plastificación. Para este caso, como no tenemos el diagrama de momentos, no podemos asumir un 1.14, 1.30, porque habría que calcular con las cargas actuantes en esta viga. Entonces, como no es posible calcular, se sube y se toma como el valor más conservador, que sería en este caso 1. Y aplicando a esta expresión de cálculo, encontramos un esfuerzo crítico para panel lateral resonante elástico de 7.953 directamente. Ya con estos parámetros, encontramos este momento nominal, que le llamamos MN sub 2, que nos sale 705.94. Si comparamos este momento, esta capacidad para el panel lateral, 305 comparado con la resistencia de la afluencia del ala de 4.400, no hay punto de comparación, más crítico el panel lateral resonante, por mucho. Un tercer ahora caso, vamos a revisar la norma, desde el estado límite, pues ¿cuál sería? Sería el pandeo del ala a compresión. Al pandeo del ala a compresión, vamos a ver nuestra planilla, pandeo del ala a compresión, aquí no la tenemos planteada, y se aplica, en este caso, tomando en cuenta esta fórmula que está aquí planteada, que sería RPG por esfuerzo crítico por este módulo resistente principal del ala, del sector a compresión. ¿Sí? Entonces, inciso A, este pandeo local nos dice la norma, para secciones con alas compactas, este estado límite no aplica. Solo aplica a alas que sean no compactas o alas esbeltas. Entonces, como no aplica, no lo vamos a calcular. Pero diríamos acá que como en este caso no aplica, sería el pandeo local del ala compresión. Y vamos a implementar un nuevo caso para que seamos organizados. Voy a colocar 3. Voy a colocar en inglés para mantener esta parte de la norma. Si quieren poner en español no hay ningún problema. ¿Ya? De cálculo para este pandeo no lo voy a colocar, tal vez sí. FRPG por F crítico por S sub X. Ahí está la fórmula de este pandeo del ala. Y en este caso vamos a colocar que pues no aplica al tener alas compactas.
colocado este estado límite de pandeo local del ala a compresión, vamos al siguiente estado límite, que sería la afluencia del ala a tensión, que está acá, de acuerdo número 4, afluencia de la tensión. La ecuación de cálculo es Fy por Sxt, simplemente esa fórmula, o sea, la afluencia por el módulo resistente elástico del ala en tensión o tracción. ¿Qué dice la norma? Dice que cuando el módulo resistente en tensión es mayor o igual al módulo resistente en compresión, ese estado límite no aplica, o sea que no es crítico que un elemento falle en tensión, sino sería el elemento que esté en compresión. Puede haber el caso cuando tenemos secciones con alas asimétricas. En este caso es un perfil totalmente simétrico, entonces sería con el igual. Por ese motivo igual no aplica este caso. Ahí vamos a colocar que este caso no aplica, porque los módulos son exactamente los mismos. Listo. Y tenemos los estados límites donde vamos a revisar por si acaso si es que hay otro más que nos incluya, no me falta salta de F6, entonces son todos los estados límites que se han ido verificando con la norma. En este caso ahora lo que tenemos que hacer simplemente es el cálculo de la capacidad nominal, que voy a colocar solamente los estados límites que hemos calculado, que sería la pacificación de la compresión y este famoso pandeo lateral torsionante, M1 y MN2, aquí están copiados y elegimos el valor más chico, 305.94, era la capacidad nominal a flexión de esta viga. Ahora, en cuanto a la capacidad de diseño, resistencia de diseño, es multiplicar por el coeficiente de minoración de 0.90 y una capacidad de 635.348. Vamos a contrastar con lo que dice RAM. Entonces, capacidad de flexión en el eje fuerte, aquí está, tenemos 618.33, tenemos acá 635.34, vamos a revisar qué es lo que ha variado, no debería variar tanto. Vamos a revisar el estado límite que ha gobernado el diseño, pues si revisamos el estado límite de pandeo lateral torsionante, 705.94, vamos a contrastar, pandeo lateral torsionante, y vamos a verificar, por ejemplo, los factores. Primeramente, este valor de radio dirigida de la compresión 250 con dato, LSUP 5.51, vamos a ver este valor de LSUP 5.58 tengo, hay una pequeña variación, tal vez por los parámetros geométricos, no nos hemos equivocado, 1.1 de raíz de entre B y ese es. L sub R, vamos a revisar, aquí está, 18.81, tenemos 19.07, ya tampoco es un margen, una diferencia muy grande. Entonces, este F crítico, ¿a cuánto le sale acá? Para el pandeo lateral, F crítico, 7.74 KSI, aquí tenemos un valor de 7.95, pero muy cercano. Y por último, la capacidad nominal de la sección. Pandeo lateral es 678, 87.03, aquí tenemos lo nuestro, que hay una diferencia entre 687 y 305, hay una pequeña diferencia, pero es más por el orden del programa en cuanto a los rondeos de la sección, que no es estándar, se trata por eso usualmente. En cuanto entonces a la capacidad, hay una diferencia de básicamente 5 kips, 5 kilolibras por pie. Tampoco es significativa, pero en el cálculo manual todo se ha hecho de una manera correcta. Vamos a verificar a los estados límite, como no aplicaban, directamente este estado límite multiplicado por 0.90, que sería justo este valor de la capacidad, sería el valor definitivo de la resistencia a flexión. Revisamos, aquí tenemos 618.33, entonces este estado límite, por si acaso, viene de acá, viene del pandeo lateral torsionante. Vale decir, entonces, este cálculo se lo ha realizado tomando en cuenta este valor que decíamos que es diferente, es con los redondeos, multiplicado por 0.90, ¿no? Exactamente, se ha hecho también con la planilla, ¿sí? Entonces está correcto. Estamos con la norma 2016, por si acaso. Bien, y acabaré en lo que es flexión y vámonos a lo que es el cortante. Para el cortante voy a recurrir al manual. Voy a irme a la parte que nos interesa, la parte G.
voy a entrar directamente al campo de acción en tensiones, que sería el caso siguiente a este. Aquí está. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. En la norma 2010 les comento que había unas limitantes para aplicar, ¿sí? Hablaba, por ejemplo, de algunas condiciones que deberían cumplirse para que esta viga sea calificada como apta para aplicar la metodología del campo de acción en tensiones. Actualmente esa limitante ya no existe tan a detalle, simplemente nos limita justo a la relación a la distancia entre la altura del alma menor o igual que 3. Simplemente eso y así que aplique. Entonces, si vamos a revisar, todo esto lo tenemos que ajustar. Pues ahorita, digamos que es relevante que esté esto así. Aquí voy a colocar la fórmula de cálculo definitiva. El 0,6 FY por AW, pero en este caso por un coeficiente. Esto podría yo eliminar, no hay ningún problema, y aplicar G21, ¿no? En este caso es G21B o G21C. Vamos a ir viendo el escenario. Entonces, G21 sí lo vamos a dejar. Y vamos a ir haciendo el cálculo paso a paso. Primeramente, para esta metodología requerimos saber cuántos A entre H. Entonces, A es clave que se debe conocer. A del externo 30 pulgadas. A entre H, 0,44. Y aquí voy a calcular una relación de esbeltez al cuadrado, que nos da 2.086. Esto porque habíamos hecho, no tenemos que hacer, no es un parámetro que nos interese. Lo voy a borrar. Esas verificaciones ya no van, no tienen por qué ir. Entonces vamos a eliminar. Valor de K sub B sí es importante para el cálculo y tiene esta fórmula dada en este caso en la literatura. Vamos a revisar. Para K sub B hay que irse al caso anterior porque ahí se refiere. Y es 5 más 5 entre H al cuadrado. Vamos a revisar. Exactamente es ese valor. Y el valor límite de 5,34 cuando A entre H es mayor que 30. No ese es el caso, entonces se calcula. Nos sale 30.3. Este primer dato vamos a verificar con la planilla. Tenemos que en cortante, en el eje débil, acá, en el eje menor, tenemos, ¿dónde estamos? Tenemos aquí, el parámetro de K sub B, porque es lo que tenemos que fijarnos. K sub B está con 30.31 y tenemos 30.31 exactamente, está todo bien hasta ahí. Para poder comparar esos límites referidos a las esbelteces, yo tengo que revisar y tengo que irme a la parte que nos dicen en la parte del campo de extensiones. Y tenemos que simplemente validar ahora la relación de esbeltez y comparar con 1.10 esta rigidez, esta relación. Pues vamos a hacer la verificación. Primeramente, calculamos la relación HTW, que para esta viga es 180. Esta relación estaba dada en esta ecuación, que es 1.10 raíz cuadrada de K sub B por E entre Y. Está tal cual aquí. Nos sale 145. Y el valor de 1.37. 1.37, toma en cuenta este otro parámetro que nos da la norma para verificar. En este caso, ese valor va a servir para este cálculo del coeficiente C sobre 2, que es 1.37. Como se puede fijar en esta lámina. Entonces, si verificamos, tengo la relación de 180, que es mayor que la relación de 1.10, pero por poquito es menor que la relación 1.37. Es un poquito menos. Entonces, con esta comparación, podría yo definir pues en qué rango voy a calcular la ecuación de capacidad del perfil en forma de I. Entonces, está todo vinculado con la relación C sub B2 que está dada aquí en la parte inferior. En este caso, al comparar el valor de la esbeltez del alma con 1.10, entonces sería como comparar esta filita y en este caso, cuando se cumple esa relación, C sub B2 va a valer simplemente 1. Vamos a revisar. Tengo HTW, tengo 1.10, tengo 180 con 345, entonces no va a aplicar seguramente
este valor de C sub B2. Caso contrario, entonces aplicando la fórmula como sigue, el C sub B2 sería las de la de 3. Entonces C sub B2, aquí está, en un solo cálculo, si nos fijamos esta parte porque no está igual, porque es cronómetro 2010, 1.10, si es menor, se copia ese valor, estamos acá justamente. Caso contrario, si es menor, se coloca el valor de cálculo, y si es, en este caso, mayor, se coloca toda esta expresión de cálculo que está dada. Pero aquí una pregunta, ¿no? Aquí preguntar directamente para ya engancharle con otra parte de 1.37, que está aquí, otro estado límite, para delimitar esa frontera entre, en este caso, el bandeo elástico y el elástico. Entonces, aquí también está calculado en un solo mismo bucle. Cuando tenemos, por ejemplo, se sube una relación menor que 1.10, ahí se sube vale 1, aquí voy a colocar se sube 2 directamente, así, vale 1. Caso contrario, con este rango intermedio o el otro esquema, deberíamos comparar y calcular las relaciones C sub 2 como corresponde, con la ecuación lineal y con la ecuación K no lineal. Entonces vamos a hacer el cálculo en una sola misma hojita. Si es menor va a valer 1.10. Caso contrario, si es mayor que es menor que 1.37, pero obviamente mayor que 1.10, estamos en este caso. Entonces sería conveniente que tú trabajes también con esta nomenclatura en ese detalle. C sub 2, vamos a revisar, es 1.10, raíz de K sub B entre Y, entre las del alma. Vamos a copiar eso de esta manera. Aquí tendría que calcularse 1.10 raíz de K sub B por entre Y, entre accidente de W. Ahí está, tal cual, como lo conozco. Caso contrario de que exista alguna modificación, ahorita vamos a revisar. En el caso de que la relación de desde el alma sea mayor a 1.37, se aplica una ecuación un poco más complicada, que no es este el caso, evidentemente. Entonces nos quedamos con 1.1, 1.10 de la capacidad de este elemento, de esta alma del elemento. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan o todo queda claro? Han podido seguir con la planilla de MATCAD o con su corrida del software. ¿Sale similar? ¿Sale correcto? ¿Hay alguna duda? Entonces yo voy a venir acá hasta esta parte de hasta la fórmula. Si es que me quieren preguntar, por favor, solamente hablen en el chat y yo voy a revisar. Entonces, ¿qué pasaría si el valor es menor que 1.37? Justo este rango, 1.10 raíz de K sub B entre P y entre las vertes, exactamente el valor que queríamos. Y por último, en caso contrario, es 1.51 K sub B por E. Ahí está, entre una relación de sueltez de alma al cuadrado por multiplicado por FY. Aquí está tal cual. Todo totalmente calculado. Listo. Ya tenemos entonces el área del alma. Tenemos la capacidad para revisar esta posición. Vale, por favor, espero que participen. ¿Están de acuerdo con este cálculo de corte que acabamos de iniciar? ¿O tienen alguna duda o pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer algunas preguntas entonces. Por favor, José Castro, Inca. José Castro. Buenas noches. José Castro. ¿Se está escuchando o tiene ahí un eco? Por favor, me va a servir eso para poder explicar mejor. Dice José que se entiende, no hay problema. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Todo está clarito. Y que después tendríamos que hacer
poquito más fuerte, por favor, porque no escucha nada. Ahora, Inge. Nada. Tu auricular debe ser de tu computadora, que tienes que subir el audio. Andate a la pestaña inferior derecha. Ahí debe estar el icono del speaker, ¿no? Del micrófono. Inge, Ahora sí. ya. Le preguntaba si después tenemos que hacer otro cálculo, pero considerando el A de 80 creo que era 80 pulgadas. Sí. Entonces, Hay que hacer, exactamente como tú dices, porque el cálculo de corte que estamos ahorita iniciando, eso lo tomaría el panel externo, que es este de 30 pulgadas, como aquí dice. Ya para el otro escenario, para el otro panelcito interior, sí, si la separación es 80, hay que verificar para ese y para los subsiguientes en caso de modificar. Entonces, sí, nomás es este tema del campo de acción interior. Esto te dicen, pero ya tienes que presuponer si tienes un miembro, una sección que está sujeta a este tipo de patologías, va a pasar por un procedimiento, en este caso, y a diferencia de tener una A sub 0 más, como este caso más pequeñito, tenemos uno más grande, pero el cortante ya es diferente. Ese cortante al que vamos a comparar, ese BU, es un valor mucho más pequeño que el valor de BU máximo que tenemos para lo que sería estas registradores de algo. Hay que seguir. Vamos a recapitular, ¿sí? Hemos encontrado para el panel externo, primer caso, tal vez que le podemos colocar. Hemos copiado la distancia A, la relación entre este valor y la altura, caso B, que está ahí, hemos verificado que corresponde, que cumple al valor o al parámetro elegido. Las relaciones de esbeltez y más eso que encontramos C sub 2, perdón. En este caso lo vamos a revisar esta parte, porque creo que se me ha desconfigurado de la versión que tenía en 2010. Y tendríamos 1,10 raíz de caso B, F, Y entre la relación. Correcto. Y el caso contrario, que sería 1,15 caso B por E. Ahí está, 1,51. Entre la relación de esbeltez del alma cuadrado por FY. Tal cual. Son los casos que se explicaban, ¿no? Ahora, para saber cuál es el que está más comprometido con el trabajo que tenemos que desarrollar, podríamos hacer una validación. Podríamos decir, por ejemplo, esta relación que yo tengo acá, hagamos 180. Entonces veremos cuán lejos es el que estamos de este valor de 1,10. Aquí lo voy a calcular, solo con afán de entender. Es 145. Entonces, este valor del alma, que es 180, no es menor que 145. Por motivo, quedaría ahí directamente. Caso contrario, nos da, en este caso, voy a revisar, acá. En este caso, con estos parámetros encontramos el sub 2, que ya tenemos bien calculado. ¿Dónde está ahí? Posteriormente, hay que acabar el capítulo del campo de contenciones. Vamos a ver cada parámetro para ver si se encuentra libre y podamos hacer esta unión y este calculito de la capacidad nominal, primeramente, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Voy a calcular este valor de C sub 2 y el área del alma. Entonces, aparece este módulo de cálculo de dimensionamiento de la sección al corte. En este caso, la capacidad nominal es el que hemos encontrado, en este caso atrás, con esta fórmula, en este caso, entre comillas, número 12, para aquí tenemos el sub 2, por si acaso, no está con se sub nomás, el sub 2. Y coge 678.11 en cortante. Nombre de capacidad nominal de diseño se llega a 574.30. Hagamos una revisión. Voy a revisar con los parámetros que sacaba del software. Caso B tengo ya verificado, 70.31. El coeficiente de pandeo del alma, 0.81. Me voy a fijar acá. Se sube 2. No nos han presentado. Son las resistencias nominales de este valor. Y si nos fijamos, estamos bastante cerca en cuanto a
esta capacidad, este cálculo de capacidad. Si se va, digamos, como por cada, en este caso, una revisión para este valor de la capacidad, 650.28 contra 638.11. Hay una diferencia, hay que revisar el por qué. Y nos da, por ejemplo, la ecuación G1, dice. Ahí podríamos revisar para encontrar la capacidad, ¿no? Porque los parámetros sueltos sí están dando valores totalmente correctos. Bien, entonces yo con este valor de la capacidad del panel encontré otra vez, volví aquí al trabajo y aquí directamente la capacidad de diseño vale 574.3 como valor tope para todo el cálculo realizado. Acaba de ir el tema de compresión y el tema del campo de tensiones y todo lo que se ha hecho. Procederíamos en este caso a hacer una verificación. En este caso el panel interno. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, la misma lógica. Y vamos a directamente modificar todo lo que está acá. Estaba bien hechita esta parte. Les voy a copiar y solamente copiar esta parte. El panel interno, el valor de A, le llamaba 1, vale 80 pulgadas. La relación A entre H vale 1,18. Y aquí tengo un parámetro de cálculo para entonces tenemos esta relación que ahorita la voy a revisar. La síntesis entre la relación HTW. Tenemos previsto esto, 2.086. Y está justo en el limbo, en el límite, ¿no? Entre un valor y otro. Entre la relación desde del alma y la relación desde del alma, si es en este caso menor que 3 y la consideración es la siguiente, entonces se aplica campo de tensiones. Y para no ser tan pragmático, voy a tratar de ser tal cual como está acá. Sigue ese mismo orden. Entonces vamos a revisar. Hemos hecho el panel exterior, el panel interior. Las relaciones, en este caso A entre H, ahí está. Cuanto a este coeficiente C sub B2, que puede tener 3 posibilidades. Esta parte la vamos a eliminar, no es necesario que esté aquí. Simplemente eso. Muy bien, entonces, en base a estos parámetros, déjenme un segundito por favor, mi batería se está agotando. Voy a prender la batería. Ahí está. Prender la batería. Vamos a revisar lo que nos dice el capítulo justamente del campo de acción en tensiones, ya para el valor de 80. Esas condiciones de las relaciones que están acá no son necesarias para poder calcular, porque esto es un requisito que ya no existe en la norma 2016. Solamente nos vamos a basar en todo lo que se ha definido con la relación que A entre H sea menor que 3, y eso se está aquí demostrando. Entonces, todo lo que el cálculo anterior va a servir para que podamos solamente reemplazar valores, simplemente eso. Entonces, voy a copiar todos estos parámetros. Aquí no importa. Inge, Sí. para la capacidad nominal que hicimos con el A de 30 pulgadas, no tendría que multiplicar, o sea, creo que le falta multiplicar, el CB2 no es solito, o sea, le falta con otros términos. Ah, ya, tienes toda la razón. ¿Sabes qué pasa? En la 2010 era así nomás. En esta norma actual, tienes toda la razón, y ahí viene este parámetro para lo que sería la parte como que elástica y este otro parámetro para la otra parte. Viene de esta manera, tienes toda la razón. Esto no es así directo, como era antes. Esta parte la voy a ciertamente recuperar de esta manera. Para yo saber en qué rango estoy, en qué tipo de pandeo de este campo de tensiones, entonces yo tengo que hacer los siguientes cálculos. Primeramente, verificar estas relaciones, decíamos, ¿se acuerdan? Que es menor que 2.5. Entonces aquí voy a colocar de esta manera tal vez
Voy a reponer el aula como norma, sea mejor, ahí está. Entonces, aquí voy a colocar esta relación. Voy a colocar que 2 veces por el área del alma, todo esto entre el área del ala compresión y el área de la tensión. Entonces, el área del alma, el ala, perdón, la compresión, área del ala en tensión, tiene que dar menor que 2.5. Lo vamos a calcular. Para hacer el cálculo no me tengo que olvidar cómo definir esta variable, esta área del ala, dice cuánto vale. Y lo voy a de manera preliminar. Voy a decir que esta área del ala simplemente es pues el ancho del ala por el espesor del ala. Simplemente esto lo colocamos en pulgadas al cuadrado. Y la tensión, como es una sección simétrica, va a ser exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar aquí otro parámetro para el área del ala en tensión. Tengo la relación que es 2.1. Para que me dé automático y me haga una pregunta así como que automática, lo voy a bajar, sí, para que pueda bajar con mayor espacio. Entonces aquí voy a colocar una pregunta. Puedo decir, por ejemplo, de esta manera. Dejaré así el cálculo, dejaré así el parámetro para luego hacer la pregunta en grande y elegir una de las dos ecuaciones. ¿Les parece? Está aquí el primer cálculo. El segundo cálculo es h entre BFC. Esto lo podemos hacer aquí simplemente. H entre el ancho a la comprensión. También este parámetro ya lo hemos definido arriba. El último parámetro final era el ancho del ala en tensión. Entonces también lo voy a calcular de esta manera, solo cambiando el índice T. BFT. Que no he debido definir BFT. BFC sí, entonces aquí lo que voy a hacer es acá es colocar BF, me debe dar lo mismo, solamente para validar la fórmula. Ah, correcto, entonces aquí voy a calcular, o voy a colocar, por ejemplo, que este ancho del ala, digamos que en tensión, es igual, no es diferente que el ancho del ala normal. Y con esto ya tendríamos todo. Los 3 parámetros que están aquí. Debe ser menor que 6, fíjense aquí tenemos que es mayor que 6, por tal motivo nos vamos a ir al caso tercero. Está aquí. Pero para que sea automático, trataremos de hacerlo de una manera más directa. Para la planilla, voy a decir, a través BN, aunque un poco me va a costar comparar uno y otro parámetro. Pues tal vez lo hago directo y ustedes cuando ya tengan más tiempito lo van a programar. Entonces, en base a esto, los 3 parámetros, entonces control T, en base a los parámetros, aquí ponen 3 parámetros, elige la capacidad, se da por la ecuación, sería B2, en este caso 2B2. Pero mejor aquí con el G28 que le vamos a colocar, con este de acá, con su numeración particular de la norma. G28. Voy a aplicar esta fórmula para el cálculo de esta capacidad corte. Entonces, voy a hacer un zoom un poquito más grande para que me pueda dejar copiar. Y vamos a colocar, entonces, la capacidad nominal dada es todo lo que estaba aquí calculado, todo esto. Y lo vamos a reemplazar. Ahora sí multiplicando lo que sería el coeficiente CB2, que lo hemos calculado arriba. Más esta relación 1 menos CB2 entre 1.15 multiplicado la relación A entre H más la raíz cuadrada de 1
1 más la relación está A entre H al cuadrado. Ahí está. Entonces directamente calculamos con esta fórmula, todo está bien cargado, no me he equivocado, y calculamos esto en kilolibras. Ahí está. Ahora lo voy a quitar y encontramos la capacidad de diseño. Creo que ahora sí se va a aproximar más lo que está en el cálculo de la planilla. Vamos a corroborar. Aquí tenemos en la salida de la planilla, en diseño en acero, vamos a ir a ver al cortante. En este caso el cortante decíamos del eje 2 para este programa. Aquí está el eje 2. Digo estos parámetros. Tengo que K sub B vale 3031, que eso lo hemos verificado. C sub B 2, 081. Vamos a verificar si es 081. Hemos encontrado, sí, justamente 081, fíjense. Y BN 722.53. Aquí tenemos la capacidad 702,66. Aquí una diferencia. Si fijan, la ecuación G28 es la misma que aquí nos dice, G28. Por si acaso vamos a revisar la fórmula que tenemos que copiar, comparando lo que dice la norma. Voy a revisar la ecuación de la norma. Un segundito. Aquí está. Pues como es la fórmula que gobierna es esta que está aquí. Revisemos ya. 0,6 FY por AW, hasta ahí está perfecto. C sub B2 más 1 menos C sub B2 entre 1.15 por A entre H más raíz cuadrada de 1 más A entre H al cuadrado. Sí, está totalmente igual, no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. El valor de C sub B, el valor de A entre H, en este caso, el valor de A, ¿cuánto era para nuestra planilla? Vamos a revisar cuánto lo habíamos colocado. Aquí no está, nos muestra acá en la tabla, pero ese valor de A lo hemos usado para K sub B, significa nos sale el valor de 30.31. Vamos a corroborar con nuestro cálculo de planilla, 30.31. Vamos a revisar. K sub B, aquí. Correcto, exactamente ese mismo valor. Entonces, debería darnos exactamente lo mismo, que una pequeña diferencia que no debería ser tal vez es el área del alma que está calculando mal aquí en el programa, o tiene un valor un poco diferente, y hay una diferencia básicamente de capacidad de diseño de 650.28 contra 632, de prácticamente 15, 17 kilolibras. Se ve que revisar por qué marca la diferencia, pero debería darnos exactamente igual. La fórmula que le hemos copiado en la norma está correcta, no tiene diferencia alguna. Entonces ahí ve que un poco revisar, ¿no? La altura del alma es un valor calculado, el valor de A también está definido, y el valor de A para nosotros era un valor definido de 30 pulgadas, y que también influye en el cálculo de K sub B, que es 30 por motivo aquí no sale 30, está muy igualito. Entonces el problema es en esta fórmula. Entonces en el programa o en las planillas estuviese mal calculado o mal copiado, pero está perfectamente bien. Voy a, por último, me revisar. Creo que es A sub 0. A ver. A ver. En esa ecuación, para la cortante A sub 0. Sí. Sí, mira, le hemos llamado A sub 0, el del valor de 30. ¿Qué es A? Vamos a revisar. A en pulgadas, ¿cuánto le hemos colocado? 51.14. ¿Qué será A para nosotros? Debe estar en otra de las formas. Ya. Está hablando de la fórmula de flexión, ¿se acuerdan? El parámetro A, que no es la separación entre registrados, es otro parámetro. Correcto, tiene que ir con A sub 0. Correcto, entonces aquí vamos a colocar con A sub 0, en la fórmula que está aquí, definida. A sub 0 es toda la razón. Y ahí está, 722.53, correcto, exactamente lo mismo, la capacidad 650.28, 650.28, exactamente lo mismo. Eso era la diferencia. Aquí un poco la desventaja, ¿no?, del MATLAB comparado con el Excel. Yo podría poner en el Excel que me haga una auditoría de la fórmula y me vincule las variables, ¿no?
O sea, debemos estar jalando si es de aquí, mi cálculo en corte o es de flexión. Pero bueno, hay que definir bien las variables y hacerlo en orden. Entonces está muy bien, gracias por la observación y tenemos ya calculado. Muchas gracias. Como verán, todo sale exactamente igual que en el software. Ahí está la confianza de que tanto el software como el cálculo que hemos hecho nosotros está correcto. En el panel interno, también lo vamos a completar ya, lo haremos nomás. Hemos hablado de A1, tiene que ir el valor de A1, esta vez ya no el valor de A0, cambia, sería el valor de K sub B de 856. Y las relaciones que están aquí abajo copiadas son las mismas en función a todo lo que hemos hecho en el cálculo, que no va a variar, exactamente lo mismo. Entonces hacemos el cálculo de las desveltez del alma, que esto no cambia, el valor de 1.10 K sub B, que sí ha cambiado porque K sub B ahora es menor, es 8 y no es 31, y 1.37. Entonces, siguiente es mucho más crítico, 180 es mucho, pero mucho más grande, mayor que 77 y mayor que 96. Entonces, aquí C sub B2 va a cambiar el valor, porque cambia en función de las relaciones y de los parámetros que estamos utilizando. Entonces, para validar esto, ¿qué hacemos? Vámonos aquí, solamente lo voy a guardar. Voy a poner en el escritorio, voy a colocar corrida, clase 38, ¿no? Revisar. Estamos en la clase 39. Clase 39. Lo grabado. Entonces vamos a colocar, guardar como. Y le vamos a colocar, o tal vez, si quieren también, en uno solo lo podemos hacer. O hacer un copy. O llevar esto a un delta Y si quieres, hacia abajo unos, ahora es 10 pies, o hacia arriba 10 pies, lo puedo llevar. Ahí está. Entonces, este elemento tiene todo lo que tiene el elemento de abajo. Está 10, está en el 0, 0, me doy cuenta por las coordenadas. Está en el 0, está en un valor de 10 pies en Y. Como tienen las mismas características, debería darnos lo mismo, pero en este caso lo que yo voy a hacer es para este elemento irme a definir una sección distinta. En este caso 80 pulgadas en cuanto a los rigidizadores. 80 y le ponemos enter y calcula en pies, 6.67. Hacemos el análisis, hacemos el diseño. Ahora sí, de este elemento nomás quiero, no quiero de otro. Las voy a colocar, en este caso, vista, salida, diseño de acero de este perfil y vamos a verificar. Voy a ir al cortante para el eje 2. Aquí está el eje 2. Este es. Y voy a revisar. Primeramente K sub B, que es 8.56. Comparo con la planilla. Tengo 8.56 exactamente. C sub 2, 0.23, 1. C sub 2, 0.23. Aquí está, fíjate. Exactamente lo mismo. Y vámonos ahora al cálculo de la capacidad. En este caso, la capacidad del panel interno. Panel interno. El valor ya lo hemos descartado. Tenemos las fórmulas que hemos copiado. Se fijan, si se acuerdan, aquí en la parte de arriba, para otro cálculo. Entonces hemos copiado toda esta capacidad que está aquí, ¿no? Ahí está. Ya vamos a ir pegando, pero hay que darse cuenta de editar correctamente las fórmulas para no equivocarnos. Las áreas de las alas no cambian, tampoco el ancho de la intención no cambia. Todo es aquí lo mismo. Como estamos con valor mayor que 6, entramos a la misma ecuación G28, exactamente la misma ecuación. Y la ecuación que está acá no va a variar. Lo que tenemos que darnos cuenta que ahora ya no es A sub 0, ahora es A sub 1, que así le hemos llamado esta variable. A sub 1. Con la capacidad nominal de 174.59, revisamos con la corrida, exactamente el mismo valor. La de diseño, 337.13, vamos a revisar acá. La capacidad de diseño,
un panel interno con la SC 2016 y tenemos justamente este valor, exactamente el mismo que tenemos para el panel interno con el programa. Esto ya está además y esto ya lo hemos ido haciendo, ¿no? Así podemos, todo esto lo podemos eliminar, ya no nos sirve, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si se fijan, y hemos cumplido con lo que nos dice el ejercicio. Haya las capacidades. Capacidad en corte, panel interno. Capacidad en corte, panel externo. Capacidad de la viga en flexión. Ahí está. ¿Qué es lo importante en el tema de corte? Darse cuenta de lo que les explicaba el día de ayer, que aquí voy a volver a abrir el OneNote para poder explicar otra vez, no importa que lo repitamos. Es justamente lo que está en este diagrama, ¿no? Tal vez en otra hojita valga la pena también hacer. Entonces, lo que tienen que entender, claro ustedes, que de esta viga simplemente soportada, simplemente apoyada, que si le vamos a esquematizar de esta manera. Si supongamos la parte que está entre los ejes, que es la que nos importa, y tenemos las alas del perfil, en este caso armado, que va a copiar los rigidizadores, el primero en este eje, el último también en este eje de apoyo. Aquí el primer panelcito, teníamos estas 30 pulgadas, y de ahí hacia adelante tenemos separaciones mucho más grandes, ¿no? Entonces aquí tenemos el panel 1 en ambos extremos. Aquí tenemos la separación de A sub 0 igual a 30 pulgadas. Aquí lo mismo, lo que es simétrico, ¿no? Y aquí en adelante, la separación no sé cuántas, 40 pies, pero bueno, vamos a suponer que el esquema está bien. El A sub 1 de 80 pulgadas. Lo importante es darse cuenta que el diagrama de esfuerzos cortantes o la ley de corte se da así en esta viga. Para cargas distribuidas, suponemos, debería de esta manera. Entonces, claramente, para este panelcito 1, pues trabajar con la fuerza más crítica, que sería este valor extremo, y lo mismo. A veces, para no confundir, panel 0 le voy a llamar panel 0, ya, entonces A sub 0. Y para este panel 1, pues tenemos que trabajar con otro valor. ¿Con qué valor vamos a trabajar? De cortante, vamos a trabajar con valor dado en el diagrama de cortantes que está aquí. Este valor, voy a llamar BU1, también se va a replicar por aquí, perdón, por acá. Es simétrico, BU1, y a este le hemos llamado como BU simplemente, o si quieres BU0 para que todos se relacionen, tanto el panelcito 0. Déjenme borrar esta parte que quedó medio mal. Así. Panel 0. Entonces, para que se den cuenta, el diseño de la verificación del panel externo o 0 es con el cortante más grande, está aquí justamente, en ambos lados. Para el cortante en el panel 1 y los que siguen hacia adentro, será haciendo una deducción pues del diagrama de esfuerzos cortantes. Entonces, dense cuenta que no es lo mismo. Uno podría pensar, ¿qué voy a copiar? Hemos dicho del cálculo. La capacidad de U para el panel externo, perdón, no es BU, es BN, la resistencia, la capacidad. ¿Cuánto es? En la planilla hemos encontrado 650.28, 650.28 kip, y la capacidad del panel
interno 1, si quieres, se ha encontrado la resistencia de 337.13. Podrías pensar, no, pues más crítico es el panel 1, ¿no? Muy crítico, claro. Crítico aparece porque es un valor más grande, más pequeño, pero se compara este valor que está acá con este cortante que es más pequeño. Entonces, que este otro valor, que es el más grande, la mayor resistencia, es para el comparar con este cortante extremo. Entonces, si se dan cuenta, el definir las distancias A1 y A0, el calculista, obviamente, en los bordes va a colocar una menor separación, y ya en el tramo puede colocar mayor separación, o tal vez ni colocar ya, porque de por ahí no va a ser crítico el tener los rigidizadores en el tramo. Es probable. Entonces, ahí lo tiene que ir viendo. ¿Cuál es el tramo crítico? Depende de cuánto sea el cortante con el que vas a ir comparando, ¿verdad? Eso es importante que se den cuenta. Eso es para que no se equivoquen. Yo les puedo dar en el examen una carga distribuida y ustedes tienen que diseñar los rigidizadores, sus separaciones en función de la luz de cálculo. ¿Ya? Eso, por favor, no se van a olvidar. A ver si está. Esto les voy a hacer un screenshot nomás. Aquí ponerle en palabras. Se debe comparar los puntos que la capacidad del panel externo sea mayor o igual a la demanda de U sub 0 y la capacidad del panel interno sea mayor o igual a BU sub 1. Esto tenemos que validar, verificar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer esa comparación. No es lo mismo, repito. A veces en los exámenes me dicen no es lo mismo. El más crítico es este de acá, 337, pero no es así, porque depende del diagrama de cortantes. Eso tiene que quedar muy claro, porque le hace pues al comportamiento. Entonces, vamos a hacer un recorte para que esto quede bastante claro y definido. ¿Sí? Vamos a copiar aquí. Vamos a pegar acá nuestra planilla. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan? Ojo que acá en el MATCAD, perdón, en el programa, como tienes dos elementos, puedes elegir, digamos, quieres ver el de abajo, su diseño, entonces ves solamente su diseño de este elemento que has marcado, que te va a mostrar, te va a decir que el número del elemento, que es el miembro 1, en este caso, y te va a mostrar también, pues, en el caso del cortante, lo que hemos visto inicialmente para el panel externo, que era el valor de 650.28. A sube 30, se sube 281. Aquí no le han puesto 2, ¿no? Aquí se les olvidó copiar el 2. Pero bueno, eso se entiende. Y aquí tenemos la capacidad. Si quieres el otro perfil, bueno, eliges el otro. Si quieres de los dos, marca los dos. Ahí vas a poner su salida. Vas a mostrar de ambos elementos. Primeramente del elemento 1, en ese orden. Y posteriormente del elemento 2. Está ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de esa manera se interpreta y te puedes sacar tu memoria de cálculo, la puedes exportar, pero nunca te confíes directamente en el que está en el software. Tienes que comparar con tu planilla para estar seguro de que todo está marchando con una manera correcta, ¿no? A ver, aquí en la misma aplicación, aquí algunas veces hemos debido cometer algún parámetro, tal vez nos ha ido, que hemos verificado que todos los parciales daban. Eso es lo que ustedes van a revisar, ¿sí? Van a validarlo, van a chequear. Tal vez se sube, esto voy a verificar acá, a ver. Un segundito, cualquier en este edad, por si acaso. Lo creo que hemos colocado 1, pero por si acaso vamos a ver el panel lateral torsionante. Elección. Ahí está, ya llegué mayor. Y voy a irme al panel lateral torsionante. Y me fijo, aquí está, C sub B igual a 1. Cuando dice Houston,
quiere decir que el diseñador o el usuario del programa lo ha modificado ese parámetro, que no es el programa que automáticamente lo está calculando. Normalmente ese parámetro se sube como los parámetros K, si es que usas la metodología para acá del método de la longitud efectiva, si es mejor que el usuario coloque, introduzca el software, que no sea automático. Eso mismo nos han indicado incluso los que han programado este software, ¿no? Que es mucho mejor para no confiar que podría haber algún errorcito ahí tal vez, ¿no? Estos parámetros todos los hemos ido verificando, que no sé por qué motivo nos ha salido diferente, hasta LPG, vamos a ver, 0.95, está tal cual, ¿no? Pues hay una variacióncita que habría que ir revisando por qué motivo nos ha salido esa diferencia. Este F crítico que hemos calculado de 7.95 también está aquí, 7.95. Ahí hay una diferencia, pero habría que revisar por qué. De 7.74, tal vez con la relación RT, con la relación L sub B, más 40 pies, esto debería estar muy bien. RT hemos calculado como parámetro de cálculo, este RT está arriba, por acá, hemos calculado los datos del ejercicio, la geometría, donde está RT 0.53, donde está RT, hemos calculado eso, pero quiero que lo revisen ustedes, que hagan auditoría esta planillita. Esta planilla les voy a pasar ya, la van a revisar a detalle. Si tienen alguna duda, van a verificar contra la norma y van a ir viendo dónde está RT 253. Aquí por si acaso voy a verificar esta fórmula pues, de la norma. Probablemente tengamos algún errorcito, vamos a revisar por si acaso. Entonces, además siempre será una chequerita y validar las fórmulas que tengamos en la norma. Entonces, RT es el capítulo de flexión, está atrás, capítulo de flexión. Flexión ahí, F5, el valor de RT, por si acaso vamos a revisar, en este caso vamos a revisar RT, dice está en F4, RT, habíamos calculado, ¿dónde estamos? Este radio de giro especial, este RT, aquí está. A ver, aquí está variando, fíjense. Aquí cambia un poquito. Esta fórmula es de la norma antigua. Aquí está para elementos de forma de I. Da esta fórmula y para la siguiente, sí, esa es la manera de calcular. Esto es la expresión de cálculo de RT. Ahí es donde varía un poquito. Si comparamos BFC, denominador raíz cuadrante 12, esto ya ha cambiado. Las fórmulas, como se dan cuenta, un poco las van ajustando cuando cambian las normas, cuando se actualizan. Le van haciendo una solicitud de actualización. Pues 1 más 1/6, esta partida no existe. La partida no existe. 1 más 1/6 la doble. 1. Debería ser. Varía un poquito, 2.49, pero ha variado y seguramente que esta reducción que se ha hecho en el cálculo de esta fórmula ya ha sufrido una incidencia en el esfuerzo crítico, 7.74. Vamos a revisar ahora 7.74, que ya no varía, fíjense, está dando cabalito. La capacidad es 687.03, 687.03, y la capacidad en este caso, por último, de diseño es 618.32. Revisamos la capacidad 618.33, casi un decimalcito prácticamente, está lo mismo, ¿no? Ahora sí está bien revisadito. Este factorcito que nos había cambiado. Por eso que es mejor, yo les digo, si ustedes se consiguen una planilla, a veces también uno puede buscar planillas del internet o de alguien que les pasa, no es bueno porque tienes que ver fórmula por fórmula que se puede equivocar, que se actualiza una norma. Es mejor que tú te hagas, tardas un poquito más, pero vas haciendo con la norma y es mucho mejor porque te aseguras de que todo salga bien, aparte que tienes la suerte de contar con este software que es el RAM y puedes ir validando una a una las fórmulas. Algunos parámetros que no salen bien en el RAM, que seguro que los van a ir corrigiendo en una versión, por ejemplo, esta versión ya hay pocos errores, pero en versiones anteriores o antiguas hay errorcitos que no salen exactamente como deberían salir. Entonces, lo que vale es, repito, tu cálculo, en este caso tus criterios de diseño y las planillas que tú generes, eso es lo que vale sobre lo que
de este uso, pero te va a servir para comparar. La ventaja del software es que te hace una verificación o un diseño mucho más rápido que una planilla, ¿no? Pero hay que revisar. ¿Alguna pregunta de este ejercicio que acabamos de ver? Examen corte. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Está claro, Inge. Ya, pues entonces ahora pues les voy a dar su practiquita. Antes de esto lo voy a copiar. La practiquita consiste en hacer un ejercicio como similar a este que les hemos hecho con videos como día. Y este ejemplito no es muy complicado, pero es como un tipo de examen. Vamos a ver qué les parece, ¿ya? ¿Qué les parece? Esto, como les digo, les voy a mostrar a continuación. Un segundo. Voy a abrir aquí un examen antiguo que tengo. Un segundito. Entonces, trataremos de revisar. Un segundito. Vamos a... Ya. Entonces, esta pregunta que les voy a pasar es de un examen, obviamente, real, que hemos tomado un semestre. Quiero que lo resuelvan. Ustedes, si desean, usan una herramienta para verificar, lo hacen de manera manual, con planilla, como quieran ustedes. Les voy a mostrar, aquí está la pregunta. Solamente preguntarles si se puede ver esta pregunta. Se ve, Inge. En este caso voy a hacer un poquito más grande, ya lo voy a copiar. Voy a copiar esto en estas diapositivas que hemos manejado. En este formato de diapositivas. Voy a colocar. Un segundo. Aunque la práctica más importante va a ser esta, una de las más importantes de esta parte de flexión. Entonces voy a ahora compartir esta hojita y vamos a ver paso a paso, ¿ya? Voy a ir leyendo con ustedes. A ver, vayamos avanzando. Dice, 1, 40 puntos. Es un examen real, por si acaso. Dice, la pasarela peatonal mostrada en la siguiente figura está compuesta por una losa apoyada sobre 2 vigas de acero de sección armada. Revisemos. Aquí tenemos una pasarela, como aquí dice la pregunta. La pasarela está compuesta por una losa y 2 vigas de acero. Las vigas de acero son en forma de sección armada, como está acá, todo en milímetros está colocado. Y como podrás ver, tienes aquí unos rigidizadores, como está aquí mostrado en esta gráfica. Se pide encontrar la máxima sobrecarga distribuida. Cuando hablo de sobrecarga distribuida, Q de servicio, me refiero a la carga que se le puede colocar sobre esta pasarela, que puede soportar cada una de las vigas. Ah, ya. Entonces, por lógica, ¿no? Tienes tu pasarela, y de la pasarela las cargas que te vas a colocar, como tienes solo 2 apoyos, la mitad se vaya a la viga de la izquierda, la mitad a la viga de la derecha. Lo que estoy pidiendo no es la carga en la losa, sino la carga directamente sobre la viga, la carga Q de servicio, repito, no es mayor a de servicio, que será seguramente en kilonewton por metro, kilolibra por pie, kilogramo fuerza por metro, como tú quieras expresar, ¿sí? Tomando en cuenta que esta carga Q, el 60% será una carga viva y el resto será carga muerta, que se debe a la losa y a los acabados, ¿no? Ves aquí un barandadito o algo así, ¿ya? Considere que el acero de las vigas es a 36 y el comportamiento de la viga es independiente al de la losa.
¿Por qué te digo que este parrafito? Porque usualmente cuando hacemos una sección compuesta, repito, losa de hormigón con viga de acero, hacemos que trabaje la viga de manera solidaria con el hormigón y les colocamos una suerte de conector. Pero en este caso, despreciemos eso, hagamos de cuenta que la viga trabaja de manera independiente a la losa, como dice el ejercicio. Siendo que la losa proporciona ajustamiento lateral continuo en el patín superior de la viga. Ustedes ya sabrán a qué me estoy refiriendo. La separación horizontal entre rigidizadores, también se llama por si acaso atizador, es el término que se maneja, por ejemplo, en México, atizador, ¿ya? Lo mismo, estos rigidizadores. En el alma de la viga es igual a 2 metros, o sea, tienes la viga de 8 metros, cada 2 metros tienes un rigidizador. 2, 2, 2, 2, 8 metros. Debiendo calcular la capacidad más favorable al cortante. Como te digo, capacidad más favorable, seguramente que pensarás tú y dirás, voy a aplicar el campo de acción entre acciones, ¿no? Si se puede, lo voy a aplicar. Obviamente, te da valores más favorables o más, en este caso, más aproximados a una mayor capacidad. Te va a ayudar a ser económico. A eso se refiere. ¿Bien? Ahí está. El cálculo de inflexión no parece muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el pan de lateral torsionante prácticamente no hay, ¿no? Porque tienes este dato. Que la losa proporciona ajustamiento lateral continuo en el patín superior de la viga. O sea que la losa no va a permitir que la viga se pande lateralmente. ¿Verdad? Eso ya hemos visto también en clases en el capítulo de flexión. Como yo pregunto en el examen, ustedes ya conocen, si eso A 10 puntitos, la capacidad de la viga a flexión. Eso B 10 puntitos, la capacidad de la viga cortante. Y inciso C, que era la pregunta que decía así en el ejercicio, que es la máxima sobrecarga Q de servicio. ¿Cuánto es? Ahí está. Entonces tú tienes que calcular y colocar aquí la respuesta. ¿Alguna duda de esta práctica? ¿Duda, consulta que tengan? ¿Se entendió la práctica? ¿Alguien le ve difícil esta pregunta de si fuese de examen? ¿Le ve complicado, muy rebuscado, muy complicado? ¿O se ve fácil nomás? Fácil, ¿no? Puede que sea un poco largo, pero lo que les ayuda, repito, es que esta losa le va a ajustar a lo que sería el ala superior de la viga. La viga está simplemente apoyada. Entonces yo le digo más bien bastante fácil, pero ustedes tienen que hacer su cálculo. Tienes la viga armada, como he hecho este ejemplo, que calcula las propiedades mecánicas de la viga en todo lo que vas a utilizar en tu cálculo, ¿no? Primeramente hay que clasificar las vigas. Yo ya le veo un poco grapa, es un poquito muy esbelta, o sea, es 1 metro de altura de alma, pero también tienes 12 milímetros de espesor, que no es otra cosa. Así tienes doble que dividir y ver realmente lo que sale. En cuanto a las alas, no hay mucho problema. Tienes 400 milímetros contra 20 milímetros, no hay mucho problema. Pero hay que hacer todo el calculito, pues, como yo dije. Y encontrar, al último, este inciso C. Es adicional, que viene un poco de lógica al calcular un LDFB. Esta practiquita para mañana, por favor. Mañana les voy a recoger la práctica a hora de clase. Podrían preguntarme si tienen alguna duda, inbox a mí o también al auxiliar. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Ya, entonces dejo la práctica para la plataforma para que la puedan hacer esta mañana. Repite, se pueden ayudar con el software, pueden hacer con planilla también para corroborar y pueden hacer muchas cosas. Yo quiero las 3 respuestas con su respaldito. ¿Sí? Grabar. Y concluimos la clase. Mañana continuamos. Mañana vamos a ver la última parte de corte y entraremos a lo que sería estado de servicio en vigas, tanto de acero que no lo hemos revisado, en madera sí hemos visto, algunos temas especiales de como empalmes de vigas y otro tipo de detalles más, para luego entrar a esfuerzos combinados o flexo-compresión y flexo-tracción, que es lo que nos llevaría ya a casi la parte final del diseño de miembros de acero. Muy bien, entonces quedamos aquí hasta el día de mañana. Muy buenas noches.